Buenas noches, Flor. Buenas noches, Jocelyn. ¿Me escuchan? Hola, chicos, ¿me escuchan? A ver si por favor pasan la voz a sus compañeros por el WhatsApp para que vayan ingresando para comenzar. Bien. A ver si me confirman, por favor, si se miran las diapositivas. A ver, chicos, ¿logran mirar las diapositivas? Buenas noches, profesor. Sí, sí, sí se ve. Sí, sí, ve, profesor. Ya. Bien, chicos. A ver, ya hemos hablado de qué es el entorno, qué es estrategia. Hemos hablado sobre macroentorno, microentorno. Ahora vamos a hablar sobre el entorno fiscal, ¿no? Y cómo ya ustedes saben, el entorno fiscal tiene que ver con el manejo de la política fiscal y con el manejo de los impuestos. ¿Ya? El manejo de la política fiscal, ¿quién en el Perú, qué organismo se encarga de manejar la política fiscal? A ver quién me dice. Banco Central de Reserva, Superintendencia de Banco y Seguros, Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Quién elabora la política fiscal? A ver por el chat. De paso voy poniendo puntos. A ver, a ver, googleen. ¿Quién elabora la política fiscal en el Perú? ¿Quién controla la política fiscal? El Banco Central de Reserva de Perú, dice Flor, no. El Banco Central de Reserva de Perú controla la política monetaria, no la política fiscal. Muy bien, Ruth. El Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas. Sus abreviaturas, el MEF. Entonces, ellos controlan la política fiscal, ¿no? Si nosotros ponemos, ¿no? Ministerio de Economía y Finanzas, pues este es el organismo encargado de controlar la política fiscal, ¿no? Ellos son los encargados de crear los tributos, ¿ya? Vamos a ver por acá. Ellos son los que crean los tributos, ¿sí? Entonces, ellos crean los tributos, pero para la aprobación, ¿quién lo aprueba? Justo ahora en abril vamos a elegir. ¿Quién lo aprueba? ¿En dónde se debate? Cuando ya está la ley, en el Congreso, ¿no? Entonces, ellos crean el impuesto, se debate en el Congreso y después ya sale, pues, ¿no? La ley, la resolución, ¿no? Y se hace efectiva, ¿no? Pero el Ministerio de Economía y Finanzas es el que se encarga de, pues, del control de la política fiscal. Bien. Entonces, el sistema tributario peruano, ¿no? Es el conjunto ordenado, racional y coherente de normas, principios e instituciones que regulan las relaciones que se originan por la aplicación de tributos en nuestro país. ¿Ya? El Código Tributario constituye el eje fundamental del sistema tributario nacional, ya que sus normas se aplican a los distintos tributos. De manera sinóptica, el sistema tributario nacional puede esquematizarse de la siguiente manera. Entonces, como tenemos acá en el gráfico, ¿no? El sistema tributario está sustentado en el Código Tributario,
¿sí? En este código tributario, pues, vamos a encontrar cómo se va a desarrollar los tributos, qué son los tributos, lo que es impuesto, qué es una tasa, ¿no? Eh, ahí está toda la parte legal. En la creación y el control de la política tributaria, como ya hemos mencionado, está el Ministerio de Economía y Finanzas y el Congreso. Entonces, ellos son los principales creadores de los tributos, pero no son los únicos. ¿Ya? También dentro de los que crean tributos están los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Cuando hablamos de los gobiernos locales nos referimos a las municipalidades, ¿no? Las municipalidades, por eso también crean tributos. Sí, ahorita vamos a ver qué tipo de tributo crean las municipalidades. Los gobiernos regionales, gobierno regional de Arequipa, de Cusco, de Puno, también pueden crear tributos. Y igual los gobiernos locales, que son las municipalidades. Y también pueden crear tributos, pues, determinados ministerios, ¿no? Obviamente esos tributos dirigidos en el campo de su jurisdicción, ¿no? Ministerio de Medio Ambiente, etcétera. ¿Ya? El órgano, como tienen ahí, en la administración tributaria, el órgano que administra. A ver, ¿qué significa administrar? ¿Cuáles sean los elementos de la administración? A ver, chicos, elementos de la administración. A ver, pongan en Google. Una es organización, planificación, organización, muy bien, Carla, dirección y control, ¿no? Entonces, sobre esa figura se va, ¿no? En este caso, lo que va a administrar va a ser la SUNAT. Entonces, ya está la norma, ya está la ley, ¿no? Estas normas y leyes, pues, tienen que ir encaminadas en ciertas políticas, ¿no? ¿Qué es una política? A ver, les pregunto. ¿Qué entienden por política? A ver, política tributaria. Tributaria, ya, impuestos, tasas, contribuciones, ¿no? Recaudar ingresos para que el Estado satisfaga las necesidades ilimitadas de la población. ¿Cómo qué? Salud, educación, viviendas, carreteras, infraestructura y demás, ya. Para eso es la importancia de los tributos. Pero ¿qué cosa es una política? ¿Qué entienden por política? O googleen, ¿qué es una política? A ver, quiero ver sus participaciones por el chat para ir poniendo puntos, o si no quieren usar el micro, usan el micro. ¿Qué es una política? Ahorita todos los candidatos al Congreso están con sus políticas. ¿Qué cosa es una política? A ver, Jocelyn, Jacqueline, María, ¿qué es una política? Gobernar un estado. No. Es como una guía. Ahí sí, ya más cercano. Normas. No tanto. Ya, a ver. Una política, como bien dice Luz María, es una guía, ¿no? Entonces, ahorita los diferentes candidatos tienen una expectativa del Perú, ¿sí? Quieren lograr bajar el desempleo, ¿no? Aumentar la equidad social, yo qué sé, ¿no? Mejorar el sistema de salud, etcétera. Un montón de objetivos. Una política. ¿Cómo vamos? Es una guía, ¿ya? ¿Cómo vamos a llegar a eso? ¿Cómo se va a hacer eso? ¿Sí? Por ejemplo, ayer domingo escuchaba en Frecuencia Latina, se presentó qué candidato, a ver si han visto Frecuencia Latina ayer, un ex militar. A ver, ¿se acuerdan? ¿Saben quiénes están postulando, no? ¿Quién era ese militar que tiene denuncias por asesinato? Urresti.
¿Sí? Ya. Y él decía, un poco para evitar el mal manejo de los fondos, ¿no? Que iba a crear otro organismo, ¿no? Vamos a decir así, otro ministerio encargado de supervisar todo lo que son las obras públicas para que él administre el dinero y asignen las obras que se van a realizar, etcétera, ¿no? Que los demás iban a presentar sus propuestas y ese organismo iba a agarrar, iba a supervisar y iba a designar el dinero e iba a controlar la obra, ¿no? Ahí parece que estuviera centralizando todo en un organismo, mucho poder a un solo organismo, ¿no? Eso también es un problema, ¿no? Eso es algo, por ejemplo, que varios han criticado, por ejemplo, la SUNAT, ¿no? La SUNAT tiene demasiado poder, ¿no? ¿Por qué? Porque antes, por ejemplo, la SUNAT se encargaba de los tributos internos y todo lo que es, ¿no? La parte externa, es decir, el comercio exterior, era otro organismo, aduanas. Y en la época de Fujimori, pues se fusionaron los dos organismos. Entonces, SUNAT ya abarca todo. Entonces, tiene un poder importante en el manejo, pues, de no solamente los tributos internos, sino el manejo del comercio exterior del país, ¿no? Entonces, sería como crear un organismo parecido, ¿no? Otros candidatos, por ejemplo, que han dicho, ¿no? Un economista del Partido Morado, ¿no? ¿Cómo mejoraría la situación? ¿No? Dando más poder a la SUNAT para que pueda fiscalizar, ¿no? Realizar la cobranza de impuestos. Entonces, muchos se preguntan y dicen, a ver, si la gente está desempleada, a la justa se está consiguiendo un trabajo, mal pagado a veces, ¿no? Y va a venir la SUNAT a introducir más impuestos, ¿ustedes qué creen que pasaría? ¿No? Estamos con la soga al cuello, ¿sí? Ya nos dan el empujón para que nos arquemos nomás, ¿no? Entonces, ellos tienen un objetivo, ¿sí? Y las políticas son las guías, ¿no? ¿Cómo vamos a llegar a ese objetivo? Entonces, estas políticas pueden ser buenas, malas, ¿no? A veces no tienen sentido, a veces deberían ser más analizadas, pero ahí la importancia puede analizar las propuestas, los planes de gobierno de los diferentes agrupaciones, porque ahí tú vas a ver qué cosas están planteando y si tienen coherencia, ¿no? Ahorita, de los planes, y son de los candidatos que tienen no aparecen en los rankings, pero los que tienen dentro de sus planes de gobierno, que yo he visto, mayor coherencia son Hernando de Soto y el otro, ¿cómo se llama este empresario que tiene invertido en hoteles, trenes? Se me fue el nombre, que estaba antes en el partido amarillo, el Sol, ¿cómo se llamaba? A ver, sí, me fue el nombre. Por renovación, ¿no? Entonces, yo he visto sus planes y son los que tienen más coherencia, o sea, un poquito más lógica, ¿no? A comparación de los demás, ¿sí? Entonces ahora tenemos que ver nosotros planes, no guiarnos por la carita bonita, por lo que a veces nos convence, ¿no? Como Alan García, ¿no? Encantadores de Culebra. Te hablan tan bien que ya dijiste sí por él, pero otra cosa dice su plan de gobierno, ¿no? Y ya cuando están en eso, tú me dijiste que ibas a hacer esto, a ver, mira el plan de gobierno, ¿no? Entonces hay que revisar, ¿no? Entonces la política es una guía de cómo se va a manejar en este caso la política tributaria. La política tributaria es cómo el Estado va a generar ingresos. ¿Para qué? Para que con esos ingresos satisfaga las necesidades de la población. Sí, porque ese es el objetivo de los impuestos, ¿no? Entonces, estamos viendo pues que el Perú ya sale la noticia que ha adquirido 20 millones de vacunas, ¿no? Según en el diario Comercio salió, ¿no? Hizo contrato con Pfizer ya adquirió 20 millones de vacunas y que ya van a llegar a Perú, etcétera, ¿no? Bueno, llegarán por tandas. Pero igual, entonces eso ha costado tanto dinero, y ahí ahora hay que ver cómo pagar, cómo se va a pagar, ¿no?
Entonces, una de las fuentes generadores de ingresos va a ser la política tributaria. ¿Sí? Cómo generar los ingresos para pagar pues las vacunas que se van a adquirir, ¿no? Las empresas están pidiendo pues que el Estado intervenga, ¿no? Para ayudar a reflotar un poco como su política de ayuda sea más agresiva, ¿no? Ahora hay que también identificar ahí a qué tipo de empresa vas a ayudar. Y el problema es que estamos ayudando de repente, a veces la ayuda llega a empresas que tienen suficiente poder adquisitivo, ¿no? Para seguir funcionando y no llega a las empresas pequeñas que necesitan realmente esa ayuda, ¿no? ¿Y todo por qué? Porque son informales. ¿Cómo nosotros podemos generar más ingresos combatiendo la informalidad? ¿No? Eso supuestamente, y vamos a hablar ahora también, eran los regímenes tributarios, ¿no? Los regímenes tributarios era una política, ¿no? Un mecanismo para ayudar a formalizar, ¿no? ¿Y cuál era supuestamente la dinámica? Que tú, en base a tus ingresos, a la realidad de tu negocio, escogieras el régimen tributario al cual más se adaptase más a tu realidad, ¿no? A ver, ¿cuáles son los regímenes tributarios? Eso ya lo han tenido que ver. ¿Cuáles son los regímenes tributarios? Pero Eulalia, regímenes tributarios, ¿cuáles son? Ya, Nuevo Rus. ¿Qué más? Otro más. Jimena, regímenes tributarios. Ya han dicho Nuevo Rus, ¿qué otro régimen? A ver, Rodrigo, regímenes tributarios. Jessica, ya, Nuevo Rus, régimen especial de la renta, régimen MIPE tributario. Falta uno. Régimen general, ¿no? Entonces, supuestamente, estos regímenes iban a incentivar la formalización. ¿Se ha logrado? ¿No se ha logrado? ¿Cuál ha sido el impacto? ¿Sí? Después salió otros mecanismos para fomentar la formalización, ¿no? La ley de micro y pequeña empresa, en el cual las empresas se clasificaban en microempresa, pequeña empresa, mediana empresa y gran empresa, ¿no? Y en función de esa clasificación, pues, habían ciertos costos laborales, ¿no? O beneficios sociales que el Estado les iba a excluir, ¿no? Es decir, por ejemplo, por darte un ejemplo, ¿no? Vacaciones, ¿no? A ver, según la ley de la actividad privada, porque la ley laboral es amplia, no es como el código tributario que está todo ya sistematizado o no. Cuando hablamos de la parte laboral es, es un arroz chaufa, hay de todo. La ley laboral varía para el sector agrario, para el sector de educación, varía para el sector público, etcétera. O sea, es muy complejo. Pero dentro de los conceptos generales, entre comillas, vamos a tener, por ejemplo, las vacaciones, ¿no? Y dentro de las vacaciones, ustedes van a ver que cuando miran la ley te dice, para tener derecho a vacaciones, tienes que trabajar mínimo, ¿no? De 4 horas diarias y trabajar un mes, ¿no? Y aparte de eso, cumplir el récord vacacional, es decir, trabajar un año, ¿no? Cumplido eso, tienes derecho a vacaciones de 30 días y como esos 30 días de vacaciones se consideran días laborados, perdón, te corresponde una remuneración, ¿no? Pero según la ley de la micro y pequeña empresa, para las MIPES, ¿no? No les va a corresponder 30 días de vacaciones, sino te corresponde 15. Igual para la pequeña empresa le corresponde 15 días. Gratificación, ¿no? A ver, ¿cuántas gratificaciones hay en el año? A ver, ¿quién me dice? 2, ¿no? Esas son las gratificaciones legales, ¿no? Porque otra cosa son gratificaciones extraordinarias, ¿no? Porque gratificaciones legales tenemos, por ejemplo, ¿no? Gratificaciones de fiestas patrias y de Navidad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahí, si tú miras la ley de la micro y pequeña empresa, la microempresa no te pagan gratificaciones, ¿sí? No te pagan gratificación. Y en la microempresa y en la pequeña empresa te pagan la mitad, te corresponde la mitad de una remuneración,
¿no? Porque ustedes saben, en la mediana empresa y gran empresa, pues te corresponde en cada gratificación una remuneración, un sueldo completo. En el caso de la pequeña empresa es la mitad del sueldo. Entonces, esos mecanismos, ¿sí? Que han sido creados, pues buscaban pues combatir la informalidad. ¿Se ha logrado? ¿Cuál ha sido su efectividad? ¿No? Entonces, analizar ese trasfondo, ¿no? Entonces, antes de crear más impuestos, pues analizar lo que hay. Oye, lo que está vigente ahora, ¿funciona o no funciona? ¿Soluciona el problema o no soluciona el problema en qué? ¿En 50%, 30%? Ya, si es 30%, el otro 70%, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos incentivar la formalización? ¿Qué podemos hacer? ¿No? Pues esas soluciones al problema, ¿sí? Toda esa planificación, pues es la guía, es la política, lo que vamos a hacer para solucionar el problema, ¿no? Bien, entonces, en el sistema tributario, su base legal va a estar, dijimos, en el Código Tributario y en las normas y leyes, ¿no? Entonces, la ley de marco del sistema tributario está en el Decreto Legislativo 771 y normas modificatorias. Esta nos regula la estructura del sistema tributario peruano, identificando 4 grandes grupos de tributos en función al destinatario de los montos recaudados. Tenemos ahí el Código Tributario, ¿no? Entonces, este Código Tributario es según el texto único ordenado, aprobado por Decreto Supremo número 133 del 2013. Es la norma legal que contiene los principios, ¿no? Elementos y conceptos, así como las relaciones, los procedimientos, derechos, obligaciones y infracciones y sanciones que deben observar la administración tributaria y los contribuyentes. ¿Sí? Ojalá así tuviéramos un código laboral todo conciso, ¿no? No es que todo varía por sectores, ¿no? Eso lo complicaba un poco. Entonces, este sistema tributario se fundamenta en el Código Tributario, ¿no? El cual va a aplicar tributos, como ven en el gráfico. Estos tributos van a ser creados por el gobierno central, el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Y el Congreso. Ahí tenemos, pues, por ejemplo, el gobierno central, el MEF, ¿no? Ahí ellos han elaborado el impuesto a la renta, IGB, impuesto general a las ventas, impuesto efectivo al consumo, la tasa de prestación de servicios públicos, ¿no? La ley de las aportaciones de la ONP, derechos arancelarios, etcétera. ¿Sí? Entonces, todo esto sí lo crean los gobiernos, el gobierno central, ¿no? Ahí, por ejemplo, podemos ver que parte de los ingresos del Estado está lo de la ONP. Ese es el gran problema que tiene la ONP. Si bien es cierto, la ONP y la AFP son para, ¿no? para tu jubilación, ¿no? La AFP fondos individuales y la ONP un fondo común, pero la idea es, pues, que tengas algo para tu jubilación, pero el problema es, como el Estado puede usar los ingresos o los fondos de la AFP, de la ONP para hacer. ¿Y qué hemos dicho que hacemos con los tributos? Hacemos obras, infraestructura. Pues puede ser el ingreso de los aportantes a la ONP para hacer obras, ¿no? Carteras, ¿no? O también pues puede haber malversación de fondos, porque Perú, pues lamentablemente ahí, no, ahí hay corrupción, ¿sí? Pues, ahí tenemos pues, uno de los problemas de la ONP, que el Estado puede meter mano en cualquier momento, ¿sí? Gobiernos locales o municipalidades, ¿qué tipo de impuestos? Impuesto predial, impuesto al cabal, impuesto a los juegos, impuesto a las apuestas, impuesto al patrimonio vehicular, ¿no? Y otras contribuciones como Senati y Sensico, ¿no? Muchos de ustedes, a ver, Senati y Sensico, varios de ustedes lo han escuchado, a ver. ¿Alguno de ustedes ha estudiado en Senati o Sensico? ¿Qué cosa es el Senati? A ver, vamos chicos, participen. ¿Qué es el Senati? Un instituto, ¿no? Pero ¿por qué dice acá
¿no? Esto está entre contribuciones al SENATI y contribuciones al CENCICO, ¿no? CENCICO, pero el CENCICO también es un instituto, ¿no? El SENATI, ¿no? Ha sido creado por la Sociedad Nacional de Industrias. O sea, no es solamente, bueno, es un centro de capacitación, vamos a decirlo así. O sea, no es un instituto, no es un simple instituto como TEPSUB, Instituto del Sur, no. Ha sido creado por la Sociedad Nacional de Industrias. Es decir, hablamos de las empresas que se dedican a la actividad industrial, a licor, empresas mineras, ¿no? Entonces, todas las empresas, ¿no? Que se dedican a la actividad industrial, una actividad transformadora, empresas industriales. ¿Qué es una empresa industrial? Es una empresa que se dedica a transformar, ¿no? La materia prima en un producto terminado, ¿no? De diversos tipos. Ahí tenemos a licor, Bacus, Ibérica, etc. Pues todas esas empresas pagan una contribución llamada Senati. ¿Cuánto es la tasa del Senati? 0.75%. 0.75%. Profi, ¿por qué le pagan? Ah, es que cuando se creó el Senati, pues en el Perú faltaban técnicos. O sea, habían hartos profesionales, todo el mundo quería ser profesional, doctor, médico, ingeniero, contador, administrador, pero no habían técnicos. Entonces, se creó, se creó el Senati para crear un centro de capacitación para que brindara a los técnicos que estas empresas necesitaban. Es decir, el Senati, las carreras que tiene, están en función a las necesidades del mercado. Profesor, ¿y yo cómo sé que las carreras del Senati están creadas en función a las necesidades del mercado? ¿Por qué? Porque esas carreras las proponen las empresas que conforman la Sociedad Nacional de Industria. ¿Sí? Entonces, es por eso que esas carreras tienen, bueno, una más que otras, pero tienen pues demanda, ¿sí? Porque son los que necesitan pues, esos centros de capacitación. Entonces, esos centros, por cada trabajador que tengan en planillas, pagan 0.75% del Senati, ¿no? Entonces, según el Senati, aquellas empresas que se dedican a la actividad industrial y que tengan más de 20 trabajadores están obligados a pagar el Senati. Aquellas que tengan menos de 20 trabajadores es voluntario. Cencico, la tasa es 0.2%. Esto, profesores, igual que el Senati, ha nacido la misma concepción, pero el Cencico está dirigido al sector construcción, al sector inmobiliario, todo lo que es construcción, ¿no? Y se paga el 0.2%, ¿ya? Es por eso que tú miras, tú dices, ¿qué ha sido el Senati y Cencico si son institutos? Es que el Senati y Cencico pues tienen este carácter de contribución y ha sido creado para esos fines, ¿no? Entonces también el Cencico, las carreras que tiene son pues las que demanda el sector construcción, no es que ellos, no es como un instituto particular, ¿no? Como TEPSU, ISUR, Cibertech, ¿no? O como la misma unidad de capacitación, producción y servicios de la UNSA, ¿no? Para ofrecer estas carreras, pues ha hecho un estudio de mercado y ha visto qué carreras son las que tienen más demanda, ¿no? Por parte de las empresas, ¿no? Y lo cual garantiza pues que los chicos cuando terminen pues no consigan un trabajo. No voy a poner una carrera técnica, ¿no? Que en el mercado no haya cabida, porque sería totalmente un fracaso, ¿no? En este caso, en el caso de Senati y Cencico, esas carreras que tienen, pues ya había un estudio, ¿no? Por parte de las mismas empresas que son las que piden esos técnicos. Entonces, la tributación en el Perú, ¿no? Tenemos ahí la guía, la política tributaria, vamos a ampliar un poquito. Esta política tributaria, como dijimos, es una guía, es el plan que traza la política económica para regir la tributación, ¿no? Ya hemos dicho, el fin de la tributación, pues, es recaudación, ¿no? Es una, es una moneda de dos caras, ¿no? El sistema y la administración. Tenemos el sistema tributario. El sistema tributario es el conjunto, ya dijimos, de reglas, ¿no? Ahí está el código tributario, conjunto de reglas sobre tributación racionalmente entrelazados entre sí, las cuales
se articulan alrededor del régimen y código tributario. Y tenemos la administración tributaria, ¿no? Que ya dijimos es el ente que se va a encargar, pues, de controlar, administrar, ¿no? Supervisar, ¿sí? Lo que dice, lo que está planteado en el código, en la norma, ¿ya? Entonces, ellos van a velar por la adecuada aplicación de la norma, ¿no? Que hayas pagado correctamente el impuesto de la renta. Entonces, la SUNAT, ¿no? Va a fiscalizar que hayas pagado adecuadamente el IGB correcto, el impuesto de la renta, el impuesto selectivo que te corresponde, etcétera, según lo que diga la norma. Y es por eso que la Administración Tributaria, que es la SUNAT, tiene a su cargo velar por el cumplimiento de las obligaciones tributarias para obtener la recaudación de los ingresos, ¿no? Presupuestados presupuestados que garantizan el equilibrio fiscal, ¿no? Entonces, ¿de qué equilibrio fiscal habla? ¿No? Te he dicho en un primer momento que el sistema tributario, la parte tributaria es recaudar. Necesito plata. ¿Para qué? Satisfacer las necesidades de la población. Ya sabes, en seguridad, salud, educación, etc. ¿No? Entonces, tiene que haber el equilibrio entre el ingreso y el gasto. ¿Sí? Mis ingresos tienen que cubrir los gastos, ¿no? Si mi ingreso supera mi gasto, hablamos de un superávit, ¿no? Podríamos hablar de un superávit fiscal, un superávit, ¿no? Tributario, ¿sí? Normalmente se conoce como superávit fiscal, cuando los ingresos superan al gasto. Y cuando el gasto es mayor que el ingreso, pues hablaremos de un déficit fiscal, ¿no? Actualmente, por este tema de la pandemia, por el tema de los bonos, programas Reactiva Perú y mucho más que se tiene que hacer adquisición de las vacunas, podríamos hablar porque estamos en un déficit, estaríamos en un déficit fiscal, ¿no? Ya que varias empresas han quebrado, ¿no? Porque no han podido afrontar, pues, esta pandemia, ¿no? Hay varias personas que se han quedado sin trabajo, entonces, que están en forma informal, ¿no? Ganan poco, ¿sí? Entonces, muchos están haciendo trabajos en forma independiente, pero tratan, pues, de no pagar impuestos. Es decir, hablamos ahí del impuesto a la renta de cuarta categoría, ¿no? Para trabajadores independientes, no recibo por honorarios, ¿no? Ya que para lo poco que están ganando ahorita y encima que te cobren impuestos, bueno, ¿no? Y para las empresas, para los trabajadores dependientes que trabajan en empresas, el impuesto de la renta de quinta categoría y para las empresas el impuesto de la renta de tercera categoría, ¿no? Bueno, ahí tenemos el impuesto también de primera categoría y segunda categoría, ¿no? En temas de alquileres y el otro es en tema de ganancias, ¿no? Como remesas, etcétera. Entonces, tenemos dentro de una norma una serie de variaciones que la SUNAT tiene que verificar cómo va a aplicar ese impuesto, ¿sí? Cómo si está pagando el contribuyente, ¿no? El contribuyente es una persona, puede ser persona natural o persona jurídica, ¿no? Si el contribuyente está pagando el impuesto que le corresponde, en pocas palabras. ¿Qué es la tributación? La tributación es la acción del Estado que obliga al ciudadano, ¿no? Obliga al ciudadano y firmas a entregar ciertas cantidades de recursos para el financiamiento de las funciones de servicios públicos, ¿no? Satisfacer las necesidades de la población. Dado la necesidad del Estado de proveer servicios públicos, ¿no? Los impuestos que se cobren deben distorsionar lo menos posible. ¿Ok? Entonces, pero también, por ejemplo, dentro de los ingresos del Estado, por ejemplo, hemos visto la ONP. La ONP es un sistema de jubilación, no es un impuesto, ¿no? Pero se usa también esos fondos para satisfacer diversas obras que se pueden hacer, ¿no? Ahí comenté ese problema de la ONP, ¿no? También el Estado, otra forma de generar ingresos es buscar préstamos internacionales del Banco Interamericano de Desarrollo o de algún otro país, ¿no?
endeudarnos, en pocas palabras. ¿Sí? Los impuestos, clasificación de impuestos. Hay varias clasificaciones de impuestos. Esta es una de ellas. ¿Ya? Tenemos los impuestos directos y los impuestos indirectos. ¿No? ¿Qué cosas son los impuestos directos? Caen sobre personas naturales y jurídicas, que son los contribuyentes, como ya mencionamos. Los principales impuestos directos son el impuesto a la renta, ¿no? Y el impuesto sobre el patrimonio. Estos afectan las decisiones relacionadas con la oferta de trabajo, la inversión, ya que gravan los salarios y la renta de capital. Es decir, ¿qué entienden ustedes por impuestos directos? A ver, nómbrenme ustedes algunas características que entienden ustedes por directo, un impuesto directo. ¿Qué es lo que buscaría este impuesto? Si los impuestos indirectos le interesa, si estamos hablando del impuesto a la renta e impuestos al patrimonio, a la SUNAT le interesaría, por ejemplo, saber, ¿no? Por ejemplo, a Jacqueline, María, Jocelyn, Flor, Luz Marina, a María Zamata, Ana Lucía, por ejemplo, si tienen, qué propiedades tienen, cuál es su nivel de ingresos, ¿no? Le interesaría saber cuánto dinero tienen en sus cuentas bancarias. ¿Qué dicen ustedes? Si cuando cobran impuestos directos, ¿le interesa saber eso o no? A ver, ¿qué dicen sus compañeros? Jimena, Rodrigo, Ruth. Sí, ¿no? Exacto. Entonces, los impuestos indirectos, yo me voy a enfocar, ¿no? Me voy a ir dirigido a cada contribuyente y voy a ver qué cosa tiene, qué cosa posee, cuál es su nivel de ingresos, ¿no? Entonces voy a ver si está evadiendo impuestos, hace lavado de activos, me enfoco en eso, ¿ya? Entonces es algo individualizado, por decirlo así. Impuestos indirectos. Caen sobre una amplia gama de bienes y servicios. Los principales impuestos indirectos son los aranceles aduaneros, los impuestos sobre consumo, ¿no? Y consumos específicos, es decir, impuesto selectivo al consumo, y el impuesto sobre las ventas, el IGB. Entonces, a diferencia del impuesto directo, los impuestos indirectos no me interesa individualizar al contribuyente, ¿no? Sino me interesa a mí que pague el impuesto, ¿ya? No me interesa si es gordo o flaco, no me interesa si tiene dinero o no tiene dinero, ¿no? No me interesa que pague el impuesto y que se aplica de manera general, igual para todos. Entonces, el IGB, tú compras un lapicero, compras una gaseosa, ¿no? Una prenda de vestir, etcétera, un servicio o un bien, estás pagando IGB, ¿no? Y eso se aplica a todos de manera general, ¿no? Tanto para contribuyentes con persona jurídica, empresas, y contribuyentes como persona natural, ¿no? A los trabajadores, por ejemplo, ¿no? Porque también las personas naturales pueden tener negocios, etcétera, ¿no? Entonces, se aplica por igual a las empresas y a los trabajadores. Todos pagan esos impuestos, ¿no? IGB, impuesto selectivo al consumo, ¿no? Compras una gaseosa, una cerveza, estás pagando impuesto selectivo al consumo, ¿no? Y determinados productos farmacéuticos tienen pan, ¿no? Ahí también ellos pagan impuesto selectivo al consumo, ¿ya? ¿Quién se encarga, que ya hemos mencionado, de administrar, ¿no? Que se cumpla la norma? La SUNAT, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, ¿no? Entonces, administra los tributos internos y los tributos aduaneros, ¿no? Entonces, en la época de Fujimori se fusionó aduanas con los tributos internos que era la SUNAT. O sea, ahí tiene un poder muy amplio. Es uno de los pocos organismos que tiene un amplio poder, ¿no? Entonces, tales como el impuesto de la renta, impuesto general a las ventas, impuesto selectivo al consumo, impuesto especial a la minería, régimen uno simplificado de los derechos arancelarios, etcétera. Entonces, ellos se van a encargar de supervisar toda esta parte.
Gobiernos locales, municipalidades, administran exclusivamente los impuestos que la ley les asigna, tales como impuesto predial, impuesto al patrimonio automotriz, al cabal, impuesto a los juegos, etcétera, ¿no? Como mencionamos anteriormente. Así como los derechos, tasas municipales, ¿no? Tales como licencias, arbitrios y derechos. Entonces, esos son, ¿no? Las municipalidades dentro de los tributos, ¿no? Los tributos, perdón, se van a clasificar en impuestos, ¿ya? Contribuciones y tasas, ¿no? Repito, los tributos se van a clasificar en impuestos, contribuciones y tasas. Como hemos visto en antes, el tema de impuestos puede ser en forma directa e indirecta. Estos impuestos, ¿no? Vamos a ver que no generan, no van a generar una contraprestación directa por parte del Estado. Ya, en forma individualizada, ¿no? En forma individualizada, ¿no? O sea, yo pagué el IGB, ya, ¿en qué me beneficio? ¿Qué me estás dando a mí? A mí, César, ¿qué me estás dando? He pagado mi impuesto de la renta, ya, ¿qué me estás dando a mí, César? ¿Qué me estás dando tú, Estado? ¿No? No hay una contraprestación directa por parte del Estado. Esa es una característica de los impuestos, ¿sí? Vamos a ver más adelante qué son contribuciones. Las tasas es el tributo que se encarga de cobrar los gobiernos locales o municipales. Las tasas son los tributos que cobran los gobiernos locales y municipales. Estas tasas se van a clasificar en tres tipos: licencias, arbitrios y derechos. ¿Ok? Entonces, impuestos, ya hemos mencionado. Vamos a pasar. Los tributos se clasifican en impuestos, contribuciones y tasas. Las tasas se clasifican en arbitrios, derechos y licencias, ¿no? Entonces comenzamos. ¿Qué es un tributo? Es una prestación de dinero que el Estado exige en el ejercicio de su poder imperio sobre la base de la capacidad contributiva en virtud de una ley para cubrir los gastos que demande el cumplimiento de sus fines. A ver, ¿por qué dice acá? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué entiende, no? Es una prestación de dinero, ¿ya? Que el Estado exige, ya acá pongan atención, que el Estado exige en el ejercicio de su poder imperio. ¿Por qué dice en el ejercicio de su poder imperio? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué entiende por esa palabrita? En el ejercicio de su poder imperio. Bueno, vamos a poner, es una prestación de dinero que el Estado exige en el ejercicio de su poder imperio sobre la base de la capacidad contributiva en virtud de una ley y para cubrir los gastos que le demande el cumplimiento de sus fines. ¿Qué entienden por poder imperio, chicos? ¿A qué te suena la palabra imperio? Ya, una capacidad de mandar, exigir, ya, muy bien. A ver, Jacqueline, ¿a quién va a mandar? ¿A quién manda? ¿A un boliviano? ¿A un peruano? ¿A un chileno? ¿A un ecuatoriano? ¿A un argentino? ¿A un brasileño? ¿A quién manda? ¿No? Porque todos los países tienen pues su Ministerio de Economía y Finanzas y tiene pues también un organismo como la SUNAT que se encarga de exigir, controlar, ¿no? Entonces, como bien dice Flor, ¿no? Aún vamos a referirnos a una nación, a una jurisdicción geográfica, ¿sí? Entonces va a aplicar su poder imperio a una determinada jurisdicción, ¿sí? A un determinado territorio. Entonces, toda la población que vive dentro de ese territorio, pues las normas que aplique van a tener que ser acatadas y cumplidas por esa población que vive ahí, ¿no? Entonces los 33 millones de peruanos tienen que acatar las disposiciones que se apliquen en temas de tributos.
Pues los tributos se van a aplicar, pues, en esa jurisdicción. Por eso dice en su poder imperio, ¿no? Entonces, a una determinada jurisdicción. Las leyes que vota el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú no se van a aplicar en Chile ni en Bolivia, ¿no? Porque son otro territorio, otra nación. El Código Tributario establece que el tributo comprende el impuesto, las contribuciones y las tasas. ¿Qué es un impuesto? El impuesto es el tributo cuyo pago no origina por parte del Estado una contraprestación directa a favor del contribuyente. Ahí tenemos el impuesto a la renta. ¿Sí? Entonces tú pagas el impuesto a la renta, ¿no? Y tú en forma individual, a ti, ¿no? A Eulalia, a Rodrigo, a Geraldo, no recibe nada. O sea, directamente tú no ves que te den algo. ¿Sí? Es un impuesto. No hay una contraprestación directa a favor del contribuyente. Es lo que es un impuesto. ¿Qué es una contribución? La contribución es el tributo que tiene como hecho generador los beneficios derivados de la realización de obras públicas o actividades estatales. ¿No? Es el tributo que tiene como hecho generador los beneficios derivados de la realización de obras públicas o actividades estatales, como en el caso de contribuciones al CENCICO. Una contribución, ¿no?, va a generarte un beneficio en forma indirecta. A ver, ¿cómo dice el profesor? Una contribución me va a generar un beneficio en forma indirecta. A ver, explíquese. Tú has comprado un terrenito. Digamos que todos somos de Paucarpata ya, ¿no? O en el distrito en el que vivas. Compraste un terrenito. Imagínate que ahí no hay nadie, veas todo tierra. Pero de repente, ¿no? La gente ha dividido sus lotes, han tratado de poner calaminas, esteras, ¿no? Al principio. Y de repente la municipalidad, ¿no?, comienza a hacer obras de agua, desagüe, luz. Agua, desagüe, asfaltado. Viene ese ya va poniendo luz, ¿sí? Comienzan a aparecer un colegio, ponen un colegio, una posta, ¿no? Si tu terreno te costó, digamos, 40.000 soles, ¿tú qué opinas? Han puesto un colegio, una posta, hay luz, agua, desagüe, hay asfaltado. ¿Tu terreno seguirá valiendo los 40.000 soles o valdrá más? Más. ¿Por qué? ¿Por qué vale más tu terreno ahora? Razón, motivo. Por los servicios que se están ofreciendo en la zona, ¿no? Entonces, esos servicios que te están poniendo, ¿no?, que están dirigidos a satisfacer la necesidad de las personas que están viviendo en esa determinada comunidad, en esa determinada zona, ¿no?, te están beneficiando a ti indirectamente. ¿Por qué? Porque están haciendo que el precio de tu casa se incremente, el valor de tu terreno aumente. Entonces, es por eso que yo te digo que las contribuciones tienen una característica. Si el impuesto no hay una contraprestación directa por parte a favor del contribuyente, acá, en la contribución, sí hay una contraprestación, pero en forma indirecta. O sea, no va a ser ya a César, ya le estamos dando tanto, mira, ha mejorado tanto, no, sino en forma indirecta, satisfaciendo las necesidades del común, ¿no?, del total de la comunidad o de la población, yo me voy a beneficiar. ¿Sí? Una tasa. Entonces, en las tasas, ahí sí viene la individualización. Entonces, ahí sí yo, en las tasas, ahí sí yo voy a recibir una contraprestación en forma directa, con nombre y apellido. Entonces, ahí sí va a decir, va a recibir un beneficio Jimena, ¿no? Jimena Mendizábal. Ahí va a recibir el beneficio, pues, su compañera Caterine Diana Álvarez, ¿no? O Ana Lucía Palomino. Entonces ya ahí va con nombre propio. Eso es lo que es una tasa. Hay una contraprestación en forma directa, individualizada, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir de las tasas? Es el tributo, bueno, los tres, impuestos, contribuciones y tasas, son tributos, ¿no? Es el tributo que paga
como consecuencia de la prestación efectiva de un servicio público individualizado en el contribuyente por parte del Estado. Por ejemplo, los derechos arancelarios de los registros públicos, ¿no? La ley establece la vigencia de los tributos cuya administración corresponde al gobierno central, gobiernos locales y algunas entidades que administran para fines específicos. Dentro de las tasas, que se aplican más que todo para gobiernos locales, es decir, municipalidades, tenemos la siguiente clasificación, ¿no? Primero tenemos los arbitrios, ¿no? Dentro de los arbitrios, vamos a disminuir un poquito, dentro de los arbitrios, ¿qué cosa es un arbitrio? Es la prestación o mantenimiento del servicio público que recauda los gobiernos locales. Como su nombre lo indica, el arbitrio es para mantener el servicio. Ya, el arbitrio, profe, es para mantener el servicio. ¿Cómo? Ahí tienes el dibujito, ¿no? El servicio de recojo de basura, ¿no? Parques y jardines, serenazgo, ¿ya? Por ejemplo, recojo de basura, para cubrir el mantenimiento del servicio, la prestación del servicio. ¿A qué se refiere? Tú estás viendo ahí, en la figurita, ¿no? Puedes apreciar en la figurita que el personal de limpieza, pues, tiene un equipo, ¿no? Un mameluco, o sea, un equipo de trabajo, ¿sí? El pantalón, su indumentaria, su gorrito, la escoba, ¿no? Los implementos para la escoba, recogedor, donde botan la basura, tienen el camión recogedor de basura, ¿no? Esos trabajadores no trabajan gratis, hay que pagarles un sueldo, ¿sí? El camión, el vehículo que miras ahí, pues necesita combustible, necesita mantenimiento, se le tiene que pagar al chofer. Entonces, eso es mantener el servicio. Su fin no es lucrar, ¿ya? Yo no busco el lucro, sino es mantener el servicio de recojo de basura, ¿ya? ¿Se está entendiendo el concepto de arbitrio, chicos? ¿Me han entendido? A ver si se manifiestan por el chat o por el micro. ¿Se ha entendido qué cosa es un arbitrio? Muy bien. Derecho. ¿Qué nos dice? Por la prestación de un servicio administrativo público o el uso y aprovechamiento de bienes públicos. Por ejemplo, el pago de derechos para obtener una copia de partida de nacimiento o registro público, ¿no? Entonces, algo que tú vas a hacer uso, ¿no? Para fines particulares, ¿no? Por ejemplo, de repente algunos de ustedes ya tienen sus hijitos, algunos de ustedes no, ¿no? Pero por ejemplo, ¿no? Yo vivo en el cercado y en el cercado, pues, yo me tengo que casar en la jurisdicción donde vivo, ¿no? Bueno, también puedo casarme en otro distrito, ¿no? Pero ya, me voy a casar en el cercado, tengo que ir con recibo de luz, agua, partida de nacimiento. Partida de nacimiento, ¿dónde voy? A la municipalidad, ¿sí? No me la va a dar la SUNAT ni el INEI, no, a la municipalidad donde he nacido, ¿sí? Entonces, ahí me caso. Ya. En la municipalidad, cuando mi hijo vaya al colegio y me pida, digamos, generalmente en ciertos colegios piden a veces, ¿no? La partida la partida de matrimonio civil, ya, pues llevas tu partida de matrimonio, la partida de nacimiento. Entonces, vas a solicitar documentos, ¿no? Que te va a proporcionar la municipalidad. Te va a dar ese servicio en forma individualizada, ¿no? Para ti, con nombre directo. ¿Ya? Eso es lo que es un derecho. Licencias. Acá en el tema de licencias, sí va a buscar el lucro, ¿no? A ver, ¿a quiénes se aplican las licencias? A ver, ¿quién me dice? La otra es, comentamos, creo que comentamos las fases para constituir una empresa, ¿sí? ¿No? En la municipalidad que sacábamos, cuando constituimos una empresa en la municipalidad que sacábamos, ¿qué licencias?
licencia de funcionamiento, licencia de defensa civil, ¿no? Y te habrás dado cuenta de una cosa, ¿no? Cuando tú has ido a la municipalidad, hay, la licencia ¿tiene un costo único o varía? ¿Qué me dicen ustedes? ¿La licencia tiene un costo único o varía? Varía, ¿no? ¿Qué factores usan para variar la licencia? A ver, ¿cómo qué? El rubro al que se dedica. Mm, no hay más bueno, podría ser el rubro, pero otros pueden, usan, por ejemplo, el área, ¿no? Los metros, ¿no? El rubro también, ¿no? Depende de qué tipo de actividad vayamos a hacer, ¿no? El giro del negocio, el área, ¿no? Etcétera. Entonces, ahí va a variar la licencia de funcionamiento, ¿no? Y ahí sí la municipalidad va a buscar lucrar, es decir, sacar una ganancia, ¿no? Antes había dos tipos de licencia, la licencia indefinida y la licencia temporal. Ahora las licencias son temporales, por cierto tiempo, ¿no? Entonces siempre las tienes que estar renovando. Y ahorita la licencia de defensa civil, igual, viene la defensa civil, ¿no? También te cobran en función al área, etcétera, ¿no? A la actividad que vayas a realizar. Entonces tienes que cumplir una serie, ¿no? Hacer los planos, etcétera, de instalaciones eléctricas, etcétera, etcétera. Entonces, ahí la municipalidad va a buscar lucrar. Es por eso que una licencia de funcionamiento y una licencia de defensa civil, pues no son baratas, ¿no? Tienen un costo, no muy exagerado, pero tienen un costo, vamos a decir, elevado, ¿no? ¿Por qué? Porque su fin es lucrar. ¿Y por qué van a lucrar? Porque las personas que van a solicitar esta licencia van a poner qué cosa, una empresa o un negocio. ¿Y cuál es el fin de una empresa o un negocio? Ya mencionamos, ¿cuál es el objetivo de una empresa en finanzas? ¿Por qué tú pones una empresa? ¿Por qué una señora pone pone un negocio de anticuchos, una lavandería, una librería? ¿Por qué pones un negocio? ¿Qué es lo que buscas obtener? Vamos, chicos, participen. Ganancias, ¿no? Utilidades. Utilidades. ¿Sí? Exacto. ¿No? Entonces, voy a anotar, recuerden que estoy poniendo puntos, ¿ah? Entonces, es por eso que las licencias van a buscar lucrar, porque las personas que van a usar esas licencias, pues tienen un fin, ¿no? En el cual su objetivo es obtener ganancias, ¿ya? Entonces, arbitrios, mantener los servicios, serenazgo, limpieza, etcétera, ¿no? Mantenimiento de parques y jardines. Nosotros nos llega el autovalúo y ahí ya nos están cobrando el mantenimiento de parques y jardines, el de los derechos, ¿no? Algún servicio en forma específica y que yo voy a exigir a la municipalidad, ¿no? Entonces, hasta me voy a casar, ¿no? Me voy a casar, tengo que pagar ciertos derechos, ¿no? ¿Para qué? ¿Quién me casa? El alcalde o alguno pues, de los regidores que estén ahí o alguno de los funcionarios, ¿sí? Y las licencias que se aplican cuando vas a poner una empresa o un negocio. Entonces, ahora ahí hemos visto qué cosa es el sistema tributario, qué cosas son los tributos, ¿no? Y estos tributos, ¿cómo se clasifican? A ver, por el chat o por el micro. Los tributos se clasifican a ver, para puntos. Tributos se clasifican ya, Jimena, impuestos, ¿qué más? Vamos, chicos, participen. No. Bien, Ruth, tasas, pan 2, impuestos, tasas y contribuciones, ¿no? Las tasas se clasifican las tasas se clasifican a ver, ¿quién me pone? Arbitrios, ya. ¿Qué más? Muy bien, Jackie, ¿no? Arbitrios, derechos y licencias, ¿no? Muy bien, Ruth, muy bien, Jimena, ¿no? A ver, eh, ¿en cuál no se genera una contraprestación directa en favor del contribuyente? ¿En qué tributo no se genera una contribución directa en favor del contribuyente?
Repito, ¿en qué tributo no se genera una contraprestación directa en favor del contribuyente? A ver. Impuesto, muy bien, Jacqueline, ¿no? ¿En qué tributo se genera una contraprestación indirecta en favor del contribuyente? ¿En qué tributo se genera una contraprestación indirecta en favor del contribuyente? Vamos, hemos hablado de los terrenos. ¿En qué tributo hacíamos referencia a los terrenos? En los impuestos, tasas o contribuciones. Contribuciones, muy bien, Flor, ¿no? Entonces, en las contribuciones, muy bien, Luz. Las contribuciones, ¿sí? No te van a generar una contraprestación directa, sino indirecta. ¿No? Le dijimos por la realización de obras públicas que beneficien a la comunidad, ¿no? A la población de ese sector, pues tú te vas a beneficiar, ¿no? Al poner un colegio, una posta, pues el valor de tu terreno se incrementa, ¿no? Y las tasas sí te van a generar una contraprestación directa en forma individualizada. ¿Y por qué individualizada? Porque te van a identificar plenamente como contribuyente, ¿no? Cuando te llegue el autovalúo a tu casa, pues en el autovalúo está ahí el nombre del propietario de la casa, ¿no? Julio Ramón Castilla, ¿no? Avenida Venezuela 130. Ya, entonces te están identificando, plenamente identificado. Entonces, eso es una tasa. Y las tasas, como ya hemos mencionado, se clasifican en licencias, derechos y arbitrios. Ahora vamos a los regímenes tributarios. Entonces, el régimen tributario es un mecanismo, ¿ya? Al igual que la ley de las MIPES. El régimen tributario y la ley de la micro y pequeña empresa lo que buscan es, un primer objetivo es formalizarte. Es decir, muchos se quejan, ¿no? ¿Por qué te formalizas? No, no, es que pago muchos impuestos, es muy caro, no tengo plata, entonces ya, regímenes tributarios, ya no, a todos no puedo cobrar igual. ¿Por qué? Porque tienen razón, pues no, hay diferentes tipos de negocios, ¿no? Una discoteca obviamente va a tener más ganancias que una librería, que una tiendita de abarrotes de la esquina, ¿no? Un supermercado, sus ingresos no van a ser iguales que la señora que vende golosinas, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de negocios y cada uno tiene sus márgenes de rentabilidad. Entonces, cada uno tiene que pagar un impuesto en función al volumen de sus ingresos. Es ahí donde aparecen los regímenes tributarios. Entonces, te cubren esa primera observación, porque muchos dicen, ¿por qué no me formalizo? Es que cobra muchos impuestos, muy caro, ¿no? Inclusive ahora, antes también de que se quejaba, ¿no? Los trámites para formalizarse son muy complicados, muy complejos. Ahora no. Entonces, tú puedes formalizar tu negocio en 2 días, en una semana. No sé, ya los trámites han recontra simplificado, ¿sí? El único inconveniente o la única razón, digamos, o la única excusa para no formalizarte es, ¿no? ¿Para qué pago impuestos si lo van a usar para robar? ¿Por qué? Por la corrupción. Entonces, ese es uno de los únicos pocas excusas, ¿no? Que usan las personas que no se quieren formalizar, ¿no? Para no pagar los tributos, no pagar impuestos, ¿no? Pues por eso que la SUNAT bastante impulsa la cultura tributaria, ¿no? ¿Y a qué se refiere la cultura tributaria? La cultura tributaria se refiere a concientizar para la población de la importancia de pagar los impuestos. Entonces, ya hemos dicho, el Estado necesita plata para satisfacer las necesidades de la población. El Estado necesita plata ¿para qué? Para mejorar el sistema educativo, pagar a los profesores, infraestructura, ¿no?
Muchos nos quejamos porque a veces tienen el presupuesto, ¿no? Y no lo aplican, no lo usan, ¿no? Y el colegio sigue estando en en la misma situación calamitosa, ¿no? Entonces, ya ahí vemos que interviene pues, la ineficiencia también del Estado, ¿no? Un Estado poco eficiente. Entonces, he ahí, por ejemplo, la importancia ahora que se vienen elecciones, de escoger bien nuestras autoridades, ¿no? De analizar el currículum de los que postulan, analizar sus planes de gobierno. Ya no puede ser como antes, porque acá te estás jugando la soga al cuello. Estamos atravesando de una de las peores crisis de nuestra historia, ¿ya? Según estadísticas económicas, ¿ya? Económicamente estamos peor que la guerra, después que la guerra del Pacífico, después de la guerra con Chile, ¿ya? Ahí está mucho mejor que lo que estamos ahorita. Con eso te digo todo. Entonces, ahí de repente tú escucharás trillado, ¿no? Lee los planes, mira los candidatos, investigalos. Yo no sé si te comenté, ¿no? Imagínate que estás, estás haciendo el checklist, pues, no sé, tienes un enamorado, una enamorada, y quieres averiguar, investigar de él, pucha, te metes al Facebook, en Google, pones su nombre, lo investigas, a ver qué cosa hace, a ver, no sé dónde estudia, no sé. Lo investigas, ¿no? Preguntas quién es, preguntas a sus amigos cómo es, ya, igualito tienes que hacer, ¿ya? Porque las políticas, ¿no? Que van a ser las guías, ¿no? Las soluciones a los problemas que tenemos ahora, ¿no? Si no hay unas buenas políticas, si no escoges un buen gobernante, si lo escoges por la cara, si lo escoges como zombie, porque, es que yo soy el partido Fujimorista, yo soy del APRA, ok, y porque soy del APRA voy a votar por el APRA. Oye, pero el otro tiene mejor propuesta, no, yo me vuelvo zombie y voto porque soy del partido, no, pues. Ahora sí tienes que revisar las propuestas, porque si no, la matas, ¿no? Ahorita estamos atravesando una seria situación, una grave situación al margen de las vacunas, ¿sí? ¿Ya? Porque si no hay una reactivación económica adecuada, pues esta crisis no se va a solucionar en el 2013. Una cosa es la crisis sanitaria, otra cosa es la crisis económica. Entonces, con la crisis económica, según los ciclos económicos, ¿qué cosa es un ciclo económico? En economía hay varias fases, ¿ya? Entonces, vamos a poner acá para que me entiendan. Hay varias fases por las cuales atraviesa la economía. Son el ciclo económico, ¿ya? Cada fase tiene sus características. Ahora vamos a poner una imagen mejor. A ver, ¿qué imagen? ¿Qué imagen? Esta de acá. Listo. Están viendo esta imagen de acá, ¿no? Acá el ciclo económico tienes la etapa de auge, ¿no? Auge, estamos en la cima. ¿Qué significa el auge? Que la economía, ¿no? Alcanzando el tope de su producción. El PBI es elevado, la gente tiene trabajo, hay poco desempleo, ¿sí? Tú terminas tus estudios técnicos universitarios, al toque consigues trabajo. ¿Por qué? Porque las empresas están produciendo y vendiendo y aumentan sus ventas y necesitan más trabajadores para producir. Entonces, estamos felices y contentos. La siguiente fase, la siguiente fase económica, la recesión. ¿Qué cosa es la recesión? La recesión es una caída de la actividad productiva de la economía. El PIB baja, las empresas ya no venden lo mismo. Como no vendo lo mismo, pues tengo que reducir costos. Y uno de los costos que reduce es pues, mano de obra. ¿Sí? La gente aumenta el desempleo. La gente que se queda sin desempleo restringe su consumo, consume menos. Habrá otros negocios que se verán afectados porque la gente está consumiendo menos, está racionando su consumo. Y así, todo se vuelve negativo, ¿no? Estamos en caída. Seguimos produciendo, seguimos creciendo, pero cada vez en un menor porcentaje. Crisis. Llegamos al fondo. ¿Qué cosa es la crisis? ¿No? Si en recesión estábamos disminuyendo la producción, es decir, el PBI, si antes crecía, por ponerte un ejemplo, antes crecía 6, 7, 8%, ahora en recesión el PBI comienza a bajar. Si antes estaba en 8, ahora bajo a 7. De ahí bajé a 6, a 5, a 4.
Pero profesor, estoy creciendo. Sí, estás creciendo, pero cada vez menos. ¿Me entiendes? Pero cuando llegas a la crisis, ya el crecimiento es negativo, es decir, en rojo. Entonces, tener cifras rojas ya, pues es tocar fondo, pues es la crisis, ¿no? Estamos en Venezuela, ¿me entiendes? La recuperación o expansión, ¿no? Va a ser una fase en la cual comenzamos a salir de la crisis, comenzamos a implementar políticas adecuadas, a reactivar la economía y poco a poco va aumentando el PBI, las empresas van produciendo más, va aumentando el empleo, disminuyendo el desempleo, etcétera. ¿Ya? La idea es no pasar por la crisis. Profesor, ¿puedo pasar de la recesión a la recuperación o expansión? Sí. La cosa es elegir un buen gobierno que tenga unas políticas claras, gente capaz, gente capacitada, gente que tenga experiencia para poder hacer ese trance, esa fase. Si no, no nos va a servir de nada. Pues vamos a estar con un fantoche 5 años, ¿no? Y la típica del peruano, ¿no? Ah, ¿quién habrá votado por él? Pero yo no voté por él. Él no me representa. No, acá no hay que no te representa, pero lo que ellos hagan, te lo aplican a ti. O sea, ese discurso barato no sirve, ¿no? Es por eso que ahora sí tienes que analizar las propuestas. Entonces, el régimen tributario es un mecanismo para disminuir la formalización, la informalidad, aumentar la formalización e incrementar los tributos, porque tú vas a pagar los tributos en función a tus necesidades, ¿no? Entonces, es aquella categoría en la cual toda persona natural o jurídica, ¿no? Los contribuyentes que posean o vayan a iniciar un negocio deberán estar registrados en la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, la SUNAT. En función a dicha categoría, se establecen las obligaciones tributarias, así como los procedimientos de pago de los impuestos nacionales. ¿Cómo yo elijo el régimen tributario en el cual voy a estar? Cuando tú vas a poner una empresa, un negocio, pues tienes que hacer un estudio. Si tienes estudios técnicos o profesionales, pues mínimamente harás un plan de negocios o de repente un proyecto de inversión, ¿no? En este proyecto de inversión va a ser una serie de estudios, estudio de mercado, estudio organizacional, viabilidad técnica, etcétera, en el cual tú vas a ver la rentabilidad primero del negocio, es decir, vas a evaluar si se gana plata o no. Ya, miras el plan de negocios o proyecto de inversión, ya, sí ganó plata, ¿no? Los indicadores de viabilidad del proyecto o del plan de negocios me dan positivo, ya, ok, voy a ganar plata. Pero también vas a hacer una proyección de tus ingresos, de tus gastos, en diferentes años. Vas a determinar ganancias que tú vas a buscar ganar en cada uno de los años. Eso en función a la tasa de crecimiento. ¿Y cómo, profesor, yo determino esa tasa de crecimiento en mis ventas que voy a tener? En función al estudio del mercado, el análisis del entorno, ¿no? Profesor, ¿y si no he estudiado nada? Secundaria, no ha terminado, igual hace su investigación. ¿Cómo, profe? Si no sabe ni hacer un plan de negocios de un proyecto. Sí, pero ¿qué crees tú que, a ver, si no tuviéramos estudios universitarios ni técnicos y queremos poner, no sé, un restaurante chiquito, ¿no? Vender comida, vender menús en un mercado, en una feria, ¿no? O poner algún negocio pequeño. ¿Cómo tú vas a escoger un negocio? No has hecho no tienes conocimientos para hacer un plan de negocios ni un proyecto de inversión. ¿Cómo tú te vas a fijar? ¿Cómo tú eliges un negocio? A ver, ¿quién me puede decir de los presentes? ¿En qué te fijarías? A ver, algo que tenemos todos y que usamos todos. Disculpe, buenas noches, profesor. ¿Podría repetir su pregunta? Disculpe, se intercortó mi internet. Ya. Estamos comentando que cuando tienes estudios técnicos y universitarios, para poner un negocio, una empresa, haces un proyecto de inversión, un plan de negocios, en el cual te va a indicar si el negocio es rentable o no. Y yo te hago la pregunta, si no tuvieras estudios técnicos ni universitarios, tienes secundaria incompleta o has hecho primaria y secundaria, ¿ya? Y vas a poner un pequeño negocio, vender anticuchos, una tendita de abarrotes,
¿no? ¿Qué cosa vas a hacer? ¿Cómo tú eliges un negocio? Porque te dijeron, ¿qué cosa vas a hacer? ¿Cómo eliges un negocio? A ver, la mayoría son mujeres acá, ¿no? Hay creo dos hombres, ¿ya? Bien. Cuando a ti te llama la atención alguna persona del sexo opuesto, ¿no? Las mujeres, los hombres, y a los hombres son otros hombres o mujeres, ¿no? O yo qué sé. Ya. ¿Qué es lo primero que haces? A ver, ¿cómo determinas que te gusta una persona? ¿Qué te fijas? ¿Qué sentido usas? Lo primero que haces. ¿Qué sentido, el primer sentido que usas? Nada de estudio, nada de estudio de mercado. Tienes estudios secundarios y primarios, no te han enseñado ahí a hacer estudio de mercado. La intuición, ¿qué es lo primero que usas? Lo visual, ve, ahí está Jessica, tenía que hacer esto. Lo, lo escaneas, pues, ¿no? Está guapo, está bonito, está gordo, está feo, está narigón, ¿no? Su pelo, todo, igual los chicos, ¿sí? Aplicas la observación. Voy a poner un restaurante. Ahora, ¿qué restaurante pongo, pues? ¿No? Vas a pasear por, ¿no? ¿Qué restaurante pongo? ¿Dónde lo voy a poner? Vas a pasear, ¿no? Por los mercados, a ver dónde hay más afluencia de gente, qué comida es la que consume más, arroz chaufa, ¿no? Yo qué sé, a ver, ayúdenme, comida al paso, hamburguesas, papas fritas, ¿no? Vas viendo qué cosa consume la gente, ¿no? Y dónde pondría ese negocio. O también puede ser, ¿no? Como dijo su compañera, a ver acá, a ver por acá, Eulalia, ya buscamos asesorarnos, ya consultamos, ¿no? Oye, tengo en dudas, ¿tú qué opinas? Pero ¿a quién consultas? ¿A alguien que no ha puesto un negocio? A personas que ya tienen un negocio establecido, ¿no? O similar, o tú tienes también un negocio de comidas, ¿qué me recomiendas? Yo no me voy a poner a tu costado, pero mira, corre en tal zona, pon esto, y así, ¿no? Y vas viendo qué cosa poner. Buscas poner un negocio en lo que te va a dar más dinero, ¿sí? Y en función también a tus posibilidades. Entonces, tú vas a poner un negocio en función a tus perspectivas de ingreso que vas a buscar lograr con ese negocio. Y en función a tus posibilidades económicas, es decir, la capacidad que yo tengo para comenzar ese negocio. Algunos harán préstamos familiares, préstamos de bancos, ¿no? O algunos con sus propios ahorros. En función a tu capacidad, tú también vas a determinar qué tipo de negocio escoger, perdón, ¿no? Entonces, tú vas a elegir el régimen tributario en función a tus ingresos, en función a tus gastos, porque los vas a tener que establecer, ¿no? Voy a hacer salchipapas, pues voy a tener que dar, a ver, ¿cuántas vas a tener que determinar ya? El tapercito de plástico, el cubierto de plástico, cuánto me cuesta el tupper. A ver, ¿cuántas papitas voy a poner en el plato? Eso equivale a cuánto de papa, cuánto está la salchicha, la mayonesa, cuánto me cuesta. Lo vas a determinar tus costos. Vas a ver tus ingresos, tus costos, y en función de eso, eliges tu régimen tributario, el que más te convenga, ¿sí? Puede ser el nuevo RUS, el régimen especial a la renta, el régimen MIPE tributario, el régimen general a la renta, ¿no? Entonces, lo vas a hacer en función a tus ingresos y a tus gastos. Características de los regímenes tributarios, ¿no? Nuevo RUS. Tus ingresos, ¿ya? Acá les he puesto los cuadros. No, tus ingresos y tus compras no pueden superar los 8.000 soles mensuales, ¿no? Y si hablamos del año, simplemente agarramos 8.000 por 12. 8 por 12, 8 por 2, 16, un 8, 96.000. Es decir, tus ingresos no pueden superar los 8.000 soles, tus ingresos y tus gastos o tus compras no pueden superar los 8.000 soles mensuales, y si hablamos de años, no pueden superar los 96.000 soles. ¿Sí? Vas a emitir boletas
boleta de venta y ticket, ¿no? Y no dan derecho a crédito fiscal. No presentas declaración del impuesto a la renta. ¿Ok? El impuesto que pagas es el IGB. ¿No? ¿Cuánto es el IGB? 18%. Hay dos tasas que pagas, dos tasas. ¿Cuáles son las dos tasas que pagas? Ah, la primera tasa, pagas 20 soles. Esa tasa de 20 soles la vas a pagar cuando tus ingresos no superen tus ingresos y tus ingresos y tus compras sean hasta 5,000 soles. Paso, profe, los 5,000 soles. Entonces, pagarás la categoría de 50 soles, que es el tope de 8,000 soles, tanto en ingresos como en compras. Profe, si ahora en febrero estoy en la categoría de 5,000, en marzo estoy en 8,000 y en abril vuelvo a estar, mis ingresos y compras vuelven a estar en 5,000, ¿me puedo pagar la categoría de 20? Sí, normal. ¿Ya? Entonces no es que te digan al pasar de una categoría a otra, no. Entonces, en función a tus ingresos y compras, tú vas pagando tus impuestos, ¿no? Y estás exonerado de llevar libros contables, ¿no? No llevas contabilidad. Bueno, esto es, bueno, entre comillas, es una falacia, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes que están estudiando la carrera técnica de contabilidad, ya, ¿para qué nos sirve la contabilidad? Yo te hago esa pregunta a ti. ¿Para qué nos sirve la contabilidad? A ver, ustedes están estudiando contabilidad. Yo te pregunto a ti, vas a una entrevista de trabajo. ¿Para qué te sirve la contabilidad? ¿Qué me responden? Chicos, ¿para qué nos sirve la contabilidad? ¿En serio nadie? Te han enseñado técnico de contabilidad. ¿Para qué nos sirve la contabilidad? ¿Qué cosas se elabora con la contabilidad? A ver, vamos con los conceptos. ¿Qué cosas eran las finanzas? ¿Qué cosas son finanzas? A ver, Profesor, por el chat. por el chat. A ver, me está diciendo. A ver. Flor me dice, para ver nuestros ingresos y gastos de manera ordenada y establecer una pérdida o una ganancia. Control y registro. Rodrigo, registro y control de todos los movimientos económicos que la empresa realiza durante un periodo. A ver. Primero, partamos desde el punto de vista de las finanzas. Las finanzas hemos dicho que es la administración de los recursos escasos para satisfacer las necesidades, ¿no? Ilimitadas. ¿Una empresa tiene necesidades? Sí. ¿Tiene recursos escasos, limitados? Sí, el dinero. Entonces yo tengo que usar el dinero, tengo que administrar bien el dinero, ¿no? En forma eficiente, eficaz, para poder satisfacer las necesidades, ¿no? Que tiene la empresa para producir un bien, ¿no? O prestar un servicio. Un mecanismo que me va a ayudar a administrar bien ese recurso escaso es la contabilidad. ¿Por qué? Como ha dicho Rodrigo, la contabilidad me va a ayudar a ese recurso escaso, que es el dinero, ayudar a registrarlo, controlarlo, ¿no? Controlar todos los movimientos que hace la empresa, venta, compra, ¿no? En la parte financiera, ¿no? Préstamos, etcétera. Y yo poder elaborar los estados financieros. ¿Sí? Al final yo voy a procesar toda la información, voy a registrar, voy a procesar todo para elaborar pues los estados financieros. ¿Y qué cosa hace el gerente financiero con esos estados financieros? Les prende una vela, les reza. ¿Qué hace el gerente con los estados financieros? A ver. Chicos, ¿qué hace el gerente con los estados financieros? Toma decisiones, ¿no? ¿Qué decisiones hemos dicho? Ah, profe, hemos dicho P3 decisiones, ¿no se acuerda? Decisión de inversión, decisión de financiamiento y decisión de administración de capital de trabajo. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer pues con la contabilidad.
Entonces, independientemente del aspecto tributario, por más que te digan que en el nuevo RUS no se usa la contabilidad, no llevas contabilidad completa, pues no significa que no hagas la contabilidad, porque la contabilidad tenemos que verla desde el punto de vista de la contabilidad financiera, ¿no? Es para ver la contabilidad desde el punto de vista interno, en mi propio beneficio. Porque, como ustedes han dicho, yo tengo que determinar exactamente cuántos son mis ingresos, cuántos son mis costos, cuántos son mis ganancias. ¿Bien? Bien, chicos, nos vamos a caer hasta acá. Después vamos a seguir viendo mañana vamos a ver los siguientes regímenes para después pasar al entorno financiero. Vamos a tomar lista. A ver. A ver, a ver. ¿Cómo está esto? A ver, hoy estamos. El viernes fue. A ver, esto está más. Hay que ajustarlo ya. Pero a ver, estamos. Pucha, en febrero también estamos 8. Uy, las fechas están desactualizadas acá. Después lo voy a corregir. A ver. Álvarez, Zucari, Caterine. Sí está presente, Caterina. Sí, le he visto. Luz María. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Ya. Flor, también está Flor, sí le he visto. Liliana, Checa, Menacho, Liliana. ¿La han visto, chicos, a Checa, Menacho y Liliana? ¿O está respondiendo por el chat? Por el chat, profesor. Ya, listo. Córdoba, Cartagena, Rubí. Rubí, ¿la han visto, Rubí? No. Luz María González, sí estaba, creo, Luz María. Hay, creo, como 3 Luz Marías. A ver. Luz María. Perdón, Luz Marina. ¿Está Luz Marina? No, no está. No, sí, Luz Marina Apaza. Luz Sí, Marina. profesor, soy yo. Ya me llamó la tía. No, pero tú eres Luz Marina Apaza. ¿Es González? Capa Luz Marina. No, profesor, no. Ya no. Ya, avanzamos. Eulalia sí está. Presente. Brisaida. Brisaida. ¿Está Brisaida? Presente, profesor, buenas noches. Ok. De ahí Jimena sí estaba. Carla, Lisette. Sí, sí estaba Carla. Ana Lucía. Sí, también estaba Ana Lucía. Sí está Geraldo. Jocelyn también estaba. Jessica. Presente, También profe. estaba Jessica. María Magda. Titi Mamani, María Magda. ¿La han visto, chicos? Presente, profesor. Ok. Ahora sí. Samata María. Samata. Samata. Ya, sí está Rodrigo, sí lo he visto. Jacqueline también lo he visto. Y a Ruth también. ¿Alguien que no haya llamado? Profesor, le están escribiendo por el chat. A ver, María Samata. Ruth, a ver, María Samata. Ya, sí está María Samata. Ya, a ver. Luz María González Capa. Ya está, no está Luz María González Capa. Córdoba, Cartagena, Mirta Ruiz. Córdoba, Cartagena, Mirta Ruiz. Bien, entonces queda ahí la asistencia. Bien, chicos, entonces nos vemos la siguiente clase. Nos vemos mañana, ¿ya? A las 7. Entonces nos quedamos hasta acá, chicos. Cuídense, nos vemos, hasta luego. Buenas noches, profesor. Hasta luego. Buenas noches, profesor.